Hola, ¿cómo les va? Bendecida Semana Santa, bendecido Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía. Aquí les envío este video desde Florencio Varela, desde Sion del Padre, respetando la cuarentena y tratando de vivir esta semana tan particular, tan especial en la profundidad del encuentro con Jesús. La situación de la pandemia de coronavirus nos ha enfrentado a una realidad que no nos esperábamos para esta Semana Santa 2020. Todos teníamos seguramente ya nuestros planes. No nos habíamos imaginado que íbamos a vivir una Semana Santa de esta manera, cada uno desde nuestras casas. Nos recuerda a esos primeros cristianos o a los cristianos de muchos lugares hoy día en el mundo que tienen que vivir su fe encerrados, porque la religión en sus países, en muchos países del mundo hasta el día de hoy está prohibida, son perseguidos. Qué difícil esta pandemia para nosotros, que en realidad estábamos acostumbrados no a vivirla encerrados, sino a salir, a irnos de paseo, irnos de turismo, cómo hacer turismo con los aviones en tierra, con los caminos bloqueados. Nadie se imaginaba que iba a ser así. Incluso hace un mes atrás no nos imaginábamos que íbamos a estar ahora de esta manera. Por otro lado, ¿cuánta gente hay con miedo por este virus silencioso, todavía misterioso, que puede entrar en el cuerpo y hacer estragos? ¿Cuánta gente mayor, especialmente, que se había olvidado de Dios y que había puesto su seguridad solamente en cosas terrenas y que hoy día ven que todo eso está tambaleando, que todas esas seguridades, esas promesas que la tecnología del mundo de hoy nos hacían, en realidad estamos en una situación de mucha incertidumbre? Les recomiendo para estos días leer ese cuento magnífico, tantos cuentos lindos que tiene Mamerto Menapache. Este es uno de ellos, se llama El hilo primordial. Seguramente lo conocen, esa araña que va construyendo su tela de a poquito a lo largo del tiempo, lo va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, pero a medida que agranda su tela se olvida justamente de su origen. Lo pueden encontrar en internet. Y también cuánta gente que está sufriendo, ya víctima de esta enfermedad, cuánta gente que ha fallecido, cuánta gente en los hospitales luchando por su vida, cuántos familiares preocupados, angustiados por la salud de un ser querido, a quienes no pueden ver o solamente a través de teléfono o de videollamada. Los familiares que lloran la muerte de sus parientes, cuánta gente que está sola, que está encerrada, y cuánta gente que sufre indirectamente esta cuarentena, que no tiene dinero ya ni para comer, que ve que su negocio, que su empresa cae en la ruina. Tal vez a nosotros que estamos encerrados o a muchos de nosotros no nos toquen directamente estas cosas, pero los que creemos en la comunión de los santos, los que creemos en la solidaridad de destinos, queremos ser cada uno del lugar donde nos toca vivir, no una parte más del problema, sino parte de la solución. Qué pena da esa gente que vemos en los medios de comunicación que para satisfacer cosas que en realidad no son más que caprichos, violan la cuarentena y se burlan de las medidas de control. Varias personas estos días me preguntaban, pero ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios quiere que esta pandemia? Y en realidad no es que Dios así nos lo ha mandado como una forma de castigo, como una de las plagas que envió a Egipto. Tenemos que darnos cuenta que somos limitados, que somos débiles, que es parte de lo que somos como criaturas, que existan estos virus, que existan las enfermedades. Es justamente el sentido por el cual Dios trasciende nuestra limitación y nos regala esa vida eterna. Tiene que ver muchísimo con el sentido que nosotros le damos a la Semana Santa, al Domingo de Resurrección.
Y por eso no es el momento de preguntarse por qué, sino preguntarse para qué. Y no ese para qué que en realidad es una forma con otro nombre de preguntarse por qué, sino un para qué que tiene que ser concreto, un para qué que tiene que ser práctico y que en realidad significa qué puedo yo, con la gracia de Dios, sacar de bueno, de buenísimo de esta pandemia, de esta tragedia que estamos sufriendo. Porque esa es la pregunta y la respuesta que está en el núcleo de la Semana Santa. Porque en el Viernes Santo nosotros no nos preguntamos por qué los hombres quisieron crucificar, condenaron a Jesús a morir en la cruz, sino que ya el viernes estamos previviendo la maravilla de la resurrección y estamos viviendo ese viernes como justamente un signo maravilloso, gigante, enorme del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Cristo se entrega por la humanidad para salvarla y lo hace en el signo de la cruz, un signo de amor. Porque Dios, de lo terrible de la crucifixión, sacó la salvación para toda la humanidad. Algunos quieren hacer ver a la cruz como algo bueno en realidad. Y uno dice, no, pero la cruz es buena porque nos dio la salvación. Y no es así. La cruz es mala y siempre va a ser mala. Es terrible, es trágica. Realmente es un signo de un gran pecado. Pero esa capacidad de transformar, que es justamente la capacidad principal de la gracia transforma el Espíritu Santo, justamente Dios sacó de esa crucifixión ese regalo inmenso de amor y ese regalo de salvación. La resurrección de Cristo es ese signo. Te preguntaste en ese sentido por qué nosotros los cristianos tenemos a la cruz como un signo tan importante. Gente que dice, ¿no? Oh, pero la cruz, esa cosa tan repugnante, ¿por qué tiene que estar colgado de las paredes? Me da mala vibra, me causa así como depresión. Pero sin embargo eso es para el que no conoce cuál es el sentido, cuál es la simbología de la cruz. Para nosotros la cruz no es un signo de depresión, un signo de mal, sino que simboliza justamente que de lo más terrible, de lo más oscuro, puede salir algo bueno, algo muy bueno. La cruz no es un signo de oscuridad para nosotros, sino signo de luz y de esperanza. Este Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, también la institución del sacerdocio. La Eucaristía la palabra Eucaristía viene del griego, de la palabra charis, que significa gracias, esa acción de dar gracias. Estamos dando gracias justamente de ese gesto de Cristo que decidió quedarse para siempre con nosotros en el pan y el vino eucaristizados. Eso es el misterio que hoy celebramos. Es un misterio de comunión, porque Cristo justamente quiere tener esa comunión tan íntima, tan profunda, porque se hace presente en algo que es real, en algo que es sencillo y permite que nosotros comamos y por lo tanto nos unamos a ese Cristo. Es algo que para los antiguos era muy difícil de entender. Recuerdo justamente que a un santo, a San Justino, uno de los primeros en hablar y explicar de la Eucaristía allá en el siglo II, le decían justamente qué pasa con estos cristianos que son caníbales porque se están comiendo a un tal Cristo. Desde así era lo profundo justamente de esa comunión en el cual nosotros nos unimos a Jesús. Cristo pasa a estar en nuestro interior a través de la comunión con el pan y con el vino que se hace Eucaristía. Pero ese signo de comunión exterior, ese signo de comunión físico, también tiene que ser un signo de comunión interior. En primer lugar, yo tengo que estar unido en mi corazón, tengo que estar en sintonía, tengo que estar en armonía con Cristo para recibir esa Eucaristía. Ahora bien, eso no significa que yo sea perfecto, que yo haga todo bien, que yo no peque. El pecado es parte de cada uno. El
la Eucaristía no es en primer lugar un mérito, un premio, sino justamente es una ayuda, un auxilio para los cristianos. Pero si mi corazón, con todas sus debilidades y sus limitaciones, quiere tender hacia Cristo, entonces se abre a esa comunión espiritual que después se vuelve también comunión eucarística. Y por eso interesantísimo, en el Evangelio de San Juan no se narra la institución de la Eucaristía. Se narra en Mateo, se narra en Marcos, se narra en Lucas, pero en Juan no. Y es interesante porque el Evangelio de Juan, por lejos, es el Evangelio más eucarístico. Juan habla muchísimas veces justamente sobre ese pan de vida, ese pan que nos da la vida eterna. Y sin embargo, llegado el momento de contar el suceso puntual de ese jueves santo, de esa cena, él no narra eso, sino que se va a otro tema, el lavado de los pies, el signo justamente de servicio, de Cristo que sirve a los demás y que nos invita y le invita a los apóstoles a hacer eso mismo con los demás que él hizo con nosotros. Pedro se rehúsa a querer ser lavado los pies y Cristo le dice de manera fuerte: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y por eso esa escena termina diciéndole: yo les he dado el ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y por eso, miren, hay un doble mensaje de Cristo para este día Jueves Santo. Cristo nos dice, cuando instituye la Eucaristía: hagan esto en conmemoración mía. Este signo físico, este signo concreto de comunión, háganlo también por el resto de los tiempos. Porque de esa manera yo estoy presente en el mundo entre ustedes. Y por eso la Iglesia repite hace 2000 años en todos los lugares y en todos los sucesos esa Eucaristía. La sigue celebrando a pesar de las grandes catástrofes y las grandes tragedias. Pero justamente hagan esto en conmemoración mía se refiere a la Eucaristía, pero también a esa actitud de servicio hacia los demás y especialmente hacia los más necesitados. Y de esa manera, entonces, al unir la comunión eucarística con esa comunión universal del servicio a los demás, al prójimo, a los más necesitados, hace justamente que para nosotros la misa, la Eucaristía, no sea como una reunión privada, una reunión de privilegiados, que no sea como esos banquetes de antiguos de los cuales comían muy pocos. Es por lo tanto la Eucaristía una invitación para todos. Eso es cristianismo. La nuestra no es una religión esotérica, no es una religión para unos pocos, no es una religión para unos pocos privilegiados, sino que es una religión para todos. Es una respuesta de amor, una respuesta de alegría a los problemas existenciales que todos los cristianos tienen. Y por eso el apostolado es fundamental. El apostolado es algo que va intrínseco con nosotros los cristianos. No podemos ser discípulos de Jesús sin ser también apóstoles. Y en esta Semana Santa hay 3 signos del cristiano que se nos invita a cultivar especialmente, que también se nos invita a cultivar se nos invitó durante toda la Cuaresma. La solidaridad expresada en la limosna, en la ayuda al más necesitado, la oración y la renuncia. Y esos signos que nos hacen cristianos los podemos también practicar desde nuestras casas en la cuarentena. ¿Cuántas iniciativas de solidaridad podemos seguir apoyando nosotros de manera online? ¿Cuántas montones de formas para hacer nuestras donaciones? También seguramente hay gente que necesita de nuestro mensaje, que necesita de nuestro apoyo, a la que hace años que tal vez no hablamos, no llamamos y que lo podemos hacer en este momento. También podemos ahorrar en nuestros viajes que no vamos a hacer, nuestras compras que no vamos a hacer y justamente de esa manera poder ayudar a las personas que cada vez hay más que más lo necesitan. Ni que hablar de las posibilidades que tenemos para la oración en esta Semana Santa tan particular.
Esperemos que tengan mucha vida nuestros santuarios, habitaciones y nuestros santuarios, hogares. El día Viernes Santo, el día de mañana, también el Sábado Santo, son días especiales de recogimiento. Son días para poder estar uno de manera personal con Jesús. No son días para estar extremadamente comunicados por las redes de acá para allá, sino para tener una profunda experiencia de comunión con Cristo, de encuentro con Jesús. Veía un meme en internet estos días que le decía que Cristo le decía a alguien, le decía, bueno, mira, te saqué los viajes, te saqué los espectáculos, te reduje las tareas, te reduje el trabajo, te saqué un montón de cosas. Bueno, te liberé la agenda. ¿Qué te parece si ahora sí me das un tiempo a mí? Eso podemos hacer este año más que nunca. Es un desafío, por supuesto, porque no tenemos ese training que tal vez tienen los monjes hoy día solamente, de poder tener una experiencia de profundidad. Por eso yo los invito a hacer lección divina, a poder leer el Evangelio, a poder estar sentado en el santuario, aunque tal vez ese momento de reflexión nos lleve a cualquier lado, aunque tal vez nos distraigamos, podemos estar escuchando unas lindas canciones, todas las cosas que nos ayuden a ir al encuentro con Cristo. Eso es una linda invitación para este tiempo. Y en tercer lugar, además entonces de la solidaridad por la limosna, la oración, también la renuncia, el sacrificio. Eso es algo fundamental también para la Cuaresma y para la Semana Santa. Y cuántas cosas, cuántas renuncias, cuántos sacrificios que yo puedo hacer estando en casa. Qué difícil a veces se vuelve la convivencia. Y bueno, es un lugar espectacular para ser capital de gracias, para hacer esos signos de renuncia, que para nosotros son signos de amor. Algo importante del Evangelio que a veces nos cuesta entender es que para nosotros las renuncias nos hacen más libres. Es lo que dice Cristo. Justamente el sacrificio, la renuncia te hace libre, porque lo que te hace esclavo no es lo que está afuera, sino justamente lo que viene de adentro, el pecado. El pecado te hace esclavo, y por eso en la medida en que vos te liberás de las cosas, justamente podés ser más libre. ¿Ven? La renuncia es una forma de liberarse de las cosas que nos atan. Y por eso en ese sentido de la renuncia, estos días de cuarentena pueden ser días excelentes para ejercitar esa santidad de la vida diaria, que consiste en hacer lo ordinario, lo del día a día, de manera extraordinaria. Seguramente si te pones a ver en tu propia casa, en los espacios comunes, en tu propio cuarto, en tus roperos, en tu computadora, en tu propio interior, ¿cuántas cosas hay para hacer limpieza, para hacer orden? ¿Cuántos lugares donde yo puedo ejercer esa práctica concreta de hacer lo ordinario de manera extraordinaria? Y si no se nos ocurre nada, bueno, seguro que podemos preguntar a alguien con quien vivimos, ¿no? O a alguien que nos conozca, y le podemos decir, ¿qué te parece? ¿Dónde puedo hacer un poco de orden, un poco de limpieza para esta Semana Santa como un signo concreto de renuncia en cuarentena? Y ojalá que este Jueves Santo también nos ayude a valorar la Eucaristía. Ahora que no podemos participar presencialmente de ella, que no podemos comulgar físicamente, que podamos participar de manera online y comulgar espiritualmente. Justino, que en el siglo II ya nos contaba cómo se celebraba la misa, él nos decía concretamente lo maravilloso de la misa era justamente el encuentro de comunión y el pan, que se hacía Eucaristía, que se hacía presencia real de Cristo. Y decía que de la misa solamente podían participar aquellos que creían realmente en ese misterio de fe. Por eso cuando nosotros comulgamos y decimos amén, el amén no es así sea como una expresión de deseo, sino una expresión de fe. Así es. Es un milagro que se hace realidad. Es, como les decía, Cristo que se hace presente
para cumplir con esa promesa que Él nos dio. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y para ir terminando, algunos ejercicios en este sentido de lo que les estuve hablando. Seguramente tenemos todavía bastante cuarentena por delante, algunos más, algunos menos. De alguna manera, de otra manera, esto va a seguir porque el coronavirus sigue suelto. Y por eso les invito en estos días a plantearnos 3 propósitos. Uno en cada una de estas 3 dimensiones que hablaba anteriormente. Un propósito concreto de cómo soy yo más solidario, de cómo ayudo más al necesitado. Algo que sea concreto, que me pueda poner estos días, pero que lo pueda aplicar durante el resto del año. En segundo lugar, cómo soy más profundo en mi oración. Algo que también me tiene que ayudar, porque la oración la tenemos que hacer todo el año, pero este es un buen momento para empezar. Y en tercero, ¿cómo soy más sacrificado? Sí, esa palabra que tal vez a la gente le asusta o no le gusta, le trae de vuelta como mala vibra, pero esa realidad de cómo soy más sacrificado, cómo renuncio para ser más libre para Dios. Esos 3 propósitos entonces les dejo para los que están haciendo retiro, para los que están en su hogar. Y bueno, les agradezco mucho el atender y que tengan un muy bendecido Jueves Santo, un muy bendecido también el Triduo Pascual y Domingo de Resurrección. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.